Bueno, antes de entrar a la parte que me toca exponer, que como Dios tiene tanta sorpresa, a mí se me quedó mi Biblia donde estaba. Así que hoy no hay papelitos, así que hoy voy a hablar de lo que allá en mi casa escribí, reflexioné y otras cosas que Dios, entiendo, va a seguir poniendo eh, para nosotros. Voy a tomar unos minutos para decirle algunos aprendizajes de mi experiencia pasada. Entre las cosas que me ha asombrado es que yo tengo más tranquilidad que la pastora Carolina. Dios obra de distintas formas. Dios se manifiesta de distintas maneras y Dios nos utiliza con distintos propósitos. En esta experiencia pude ver la mano de Dios obrar en todo momento. En realidad, Él me permitió entrar a esa contienda electoral y así yo obedecí. Y en medio de todo, Él no nos dejó en vergüenza. Él estuvo ahí en todo momento. En muchas conversaciones que habían antes y después de esas entrevistas que ustedes vieron, que quizás no, estoy segura que no las vieron todas. Había muchos momentos en los cuales yo presentaba al Señor en quien yo creo y que me había puesto ahí. Entonces, esos fueron momentos en que algunos comentaristas, algunos de los invitados también a las entrevistas, conocían al Dios en quien yo creo. Y yo podía llevarle esperanza en medio de esas circunstancias. De esa experiencia me queda el hecho de que Dios obra de distintas formas, a través de distintas personas, pero siempre con un propósito. El propósito no era que ganara, porque no gané, pero sí visualizar un escenario que solamente desde la política se puede hacer, y el rol de la iglesia. Estaba compartiendo con Yaniris que nuestra iglesia, la iglesia de Dios en general, no solamente la de nosotros aquí en particular, necesita asumir un rol de atalaya, de luz, de esperanza. Nuestro país se aboca a momentos oscuros por reformas fiscales, una tendencia no solamente de Latinoamérica, sino de todo el mundo, a gobiernos cada vez más autoritarios, más corruptos, menos enfocados al bienestar social y más al bienestar particular desde los gobernantes. Entonces nosotros, la iglesia, tenemos la responsabilidad de decir que Dios está ahí y que ese Dios, tal como lo estaba conversando ahorita y lo conversé en muchos momentos y lo sigo conversando, ese Dios que se profetizó su venida y vino, profetizaron su muerte y murió, profetizó su resurrección y resucitó, también se profetizó que vuelve y Él va a volver. Entonces nosotros estamos viviendo sin estar conscientes de que Dios viene. Viene a salvar a un pueblo que está en pecado, pero también viene a salvar a un pueblo que ha creído en Él. Entonces nosotros tenemos como creyentes saber dónde estamos, hacia dónde vamos y cómo lo vamos a hacer. Tenemos que hacer un alto en esa vida cotidiana que nos lleva momento tras momento a cosas muchas veces vanas. Las redes sociales, la ropa, el carro, el trabajo, a veces los hijos, uno mismo, que sí, el pelo, que sí, esto y lo otro. Son cosas banales que nosotros estamos priorizando ante la búsqueda de Dios a través de su palabra y una vida de oración.
El mundo de la política es un mundo conflictivo, un mundo complejo, un mundo avasallante, un mundo desafiante, un mundo para valientes, pero sobre todo es un mundo en el cual en casi todos los escenarios Dios está ausente. Por lo tanto, nosotros como iglesia tenemos que comenzar a transformar nuestra sociedad. Nosotros tenemos que ser los que le digamos a ese pueblo que está allá afuera que Dios provee, que Dios da paz, que Dios transforma, que Dios vive, que Dios vuelve, que Dios nos ama, que Dios no nos ha dejado, que Dios no ha dejado a República Dominicana, pero que también Dios es un Dios celoso, un Dios que es fuego consumidor y un Dios que nos va a juzgar a todos. Entonces, esta experiencia, sintámonos todos ganadores, porque realmente no quedamos en vergüenza, o sea, donde quiera que fuimos, Dios nos respaldó. Yo decía que desde la política es que escuchan a las personas y Dios me permitió quedarme en una de las emisoras como parte de los comentaristas. Eso es para mí un logro y una bendición porque podemos ser voz para aquellas personas que no la tienen y eso es sumamente importante para el cristiano, poder en un momento dado tener dónde exponer lo que está pasando. No ganamos la diputación, pero se abrieron muchas puertas porque Dios levantó bandera a favor de uno y esas puertas tienen que ser utilizadas para las iglesias, sobre todo para la iglesia de nosotros. Seamos faro de luz, seamos atalaya, seamos roca para los que están en medio de dificultad, pero sobre todas las cosas seamos hijos de Dios, que no se avergüenzan del evangelio y que están dispuestos a levantar la voz para que todo el mundo que nos conozca sea salvo y tenga la esperanza de la vida eterna. Ahí terminó la política. Ahora vamos al mensaje de hoy. El título es ¿qué vas a elegir? Y dirán, pero ya pasaron las elecciones, ese título no va. Sin embargo, nosotros, independientemente de un periodo electoral, siempre tenemos algo que decidir, tenemos que elegir. Hay distintas decisiones que tomamos, muchas en el contexto espiritual. Decidimos si venimos o no a la iglesia, si estamos en un ministerio o no, si oramos o no oramos, si leemos la Biblia, si llamamos al hermano que está enfermo, si no llamamos. Pero también hay decisiones financieras. Tomo ese préstamo, compro ese carro, compro esa casa, le presto a fulanito, sirvo de garante al otro. También hay decisiones laborales en las cuales nos vemos en condiciones de elegir. ¿Me conviene este trabajo? ¿No me conviene? El sueldo es bueno, los tiempos que tengo que utilizar de traslado valen la pena. ¿Qué tanto puedo crecer como profesional en ese trabajo? Prefiero estar en el área de mercadeo o en el de producción. ¿Qué quiero hacer? ¿Hacia dónde quiero ir desde esa posición? Asimismo, hay otro tipo de decisiones personales. ¿Me caso? ¿No me caso? ¿Busco novio? ¿Busco novia? ¿Me divorcio? ¿Cuido a los hijos? ¿Los cambio de colegio? ¿Me voy a donde la suegra? ¿Me mudo a donde el suegro? ¿Cuido a la cuñada? Hay muchísimas decisiones, tipos de decisiones en los cuales nosotros tenemos que elegir y eso es diariamente. Algo tan simple como qué ruta cojo para llegar a tiempo al trabajo, como qué llevo para el almuerzo, a dónde voy después del trabajo, qué hago cuando llegue a mi casa. Son decisiones que si las vemos aisladas resultan ser simples. Pero nosotros como seres humanos somos seres complejos porque todas esas decisiones particulares convergen
en una misma realidad, en una misma persona, en un mismo escenario. Cuando usted decide escoger tomar un préstamo, usted está afectando las finanzas de la familia, pero está también afectando su vida personal. Usted está asumiendo riesgos, está asumiendo compromisos que si no los cumple va a reflejarse en aquellos que les rodean. Cuando usted decide tomar una pareja X, eso afecta no solamente a esa familia con la que usted se está uniendo, sino también a todos los demás de esa otra familia y la suya. Entonces las decisiones que tomamos, las cosas que elegimos, no pueden ser al azar, no pueden ser medalaganarias, ni pueden estar sujetas a lo que yo siento, a lo que yo creo, a lo que yo conozco. Nuestras decisiones como cristianos deben estar sujetas a la palabra. Y eso es lo que torna difícil poder elegir de manera correcta. Porque la palabra, dicen que es como espada de dos filos, cortante. Pero la palabra también es inmutable, porque es la palabra de Dios y Dios no cambia. La palabra de Dios nos redarguye, nos constriñe, nos guía, nos confronta, nos da esperanza, pero también si estamos en pecado nos abate, nos lleva al suelo, porque la palabra de Dios es la lámpara a nuestros pies. Si no la tenemos, estamos en oscuridad. Pero ver la palabra desde ese punto de vista a nosotros nos resulta difícil, porque a nosotros nos gusta movernos por sentimientos. Y movernos por sentimientos hace que lo objetivo se torne subjetivo a lo que yo entiendo me conviene en ese mismo instante de tomar la decisión. La palabra de Dios nos dice que debemos orar antes de cualquier decisión, que debemos discernir los tiempos, que debemos discernir la voluntad de Dios. La palabra de Dios nos dice a nosotros que nosotros no debemos estar sujetos a nuestros pensamientos, y lo dice muy claro, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos son vuestros caminos, dice el Señor. Entonces nosotros en este mundo, en este momento, nosotros estamos enfocados en mi vida, en mi espacio, en lo que yo soy, en lo que yo quiero. Y es tan fácil observarlo que nosotros decimos mi casa, mi trabajo, mis hijos, mi vida, mi carro, mis proyectos, mis propósitos, mis metas. Cuando nosotros ponemos ese artículo, mis, estamos muchas veces dejando a Dios de lado. Porque cuando yo digo mi vida, me estoy olvidando que no es mi vida, que mi vida está escondida en Cristo. Y no vivo yo, más vive Cristo en mí. Entonces, si es la vida de Cristo en mí, si yo estoy escondida detrás de Dios, entonces mi vida no es lo que yo quiero, sino lo que Dios dice que debe ser. Y cuando Dios nos habla a nosotros de nuestros propósitos, dicen que nuestros planes deben estar sujetos a su voluntad. Sabiendo nosotros que sus planes son de bien y no de mal. Pero aún así nosotros hacemos nuestros planes. Aquí voy a entrar un poquito en la experiencia que tuve pasada. Para mí fue muy difícil asumir ese compromiso. Porque una de las cosas que a mí me gusta es el bajo perfil. O sea, yo soy de bajo perfil. A mí no me interesan las redes, a mí no me interesa nada de eso. Sin embargo, tuve que exponerme. Y ustedes recuerdan que hace mucho tiempo estuve involucrado en distintos problemas y eso también me hizo retraerme. Y tenía cierto temor, cómo yo salgo, cómo me ven, qué pasaría. Pero en medio de todo, Dios siempre me dijo, yo voy a estar contigo.
Y entendí que fue así y él fue abriendo puertas hasta que yo dije, sí, eso es. Entonces lo asumí. Y en ese momento dejé que fuera Dios quien obrara conforme a sus planes. Entonces, cuando nosotros ponemos nuestros planes bajo la voluntad de Dios, Él obra conforme a su carácter santo, Él obra conforme a sus promesas de gloria y Él obra conforme a lo que Él ha dicho, que no nos dejará en ningún momento, que Él va a ser nuestro brazo firme, que Él va a estar a nuestra diestra, que Él nos va a acompañar donde quiera que vayamos. Y este proceso muy difícil, muy retador, muy desafiante, también fue enriquecedor porque Dios estuvo conmigo. Entonces, ¿qué nosotros vamos a elegir? La base bíblica para eso estuvo en Lucas 7 y me voy a permitir leerlo. Dice que Jesús en el hogar de Simón el fariseo. Lucas 7 a partir del versículo 36 dice: uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies, y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí: si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces, respondiendo Jesús le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo: pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo: perfectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón: ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas ésta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo: tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a las mesas comenzaron a decir entre sí: ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él le dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, ve en paz. Aquí nosotros observamos un escenario que podría ser común para nosotros en nuestra iglesia. Lo que sucede es que nosotros no vemos a Jesús a través de nuestros hermanos. Y hay algo que dice la palabra, dice: en esto conocerán que son mis discípulos, en que se amarán los unos a los otros. Los fariseos muchas veces somos nosotros mismos. Nosotros nos parecemos a ellos. Nosotros juzgamos a los demás. Nosotros, cuando vemos al que quiere servir mucho, decimos que detrás de qué estará este. Pero ¿qué estará buscando aquella? Nosotros muchas veces somos los fariseos. Nosotros elegimos juzgar. Nosotros elegimos dejar de amar. Nosotros elegimos no apoyar a aquel que quiere servir a Dios.
porque no entendemos que fuimos perdonados. No entendemos que fuimos pecadores igual que ellos. No entendemos que Dios nos demanda a nosotros una vida santa. Y una vida santa tiene que verse reflejada en el amor a la iglesia, en el amor al servicio a Dios y en el amor a aquellos que no le conocen. Nosotros muchas veces elegimos ser fariseos. Nosotros elegimos sentirnos por encima de los demás. ¿Quién es esta? ¿Quién es esta? ¿Con qué derecho viene? ¿Por qué está haciendo eso? Sin embargo, esa persona, esa mujer, sabiendo que era pecadora, decidió hacer lo único que podía hacer por Jesús, que era por lo menos lavar sus pies, con lo único que tenía. Nosotros recordamos la mujer del flujo de sangre. Alguien me ha tocado. Y otro dice, pero con todo este gentío, ¿cómo tú dices que te tocaron? Porque Dios está pendiente a cada uno de nuestros clamores. Aunque el mundo no se dé cuenta, aunque nosotros no entendamos lo que está pasando, Dios sí lo entiende y Él responde a nuestras súplicas. Dice en Jeremías, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Eso significa que Dios sabe lo que nosotros estamos clamando, mucho más de lo que nosotros pedimos, mucho más de lo que nosotros decimos. Pero muchas veces nuestro corazón no está con un clamor sincero, porque nuestro corazón está enfocado en lo que el mundo está mostrando. A nosotros el mundo nos está mostrando un Dios relativo, un Dios que está con los que están en buena y un Dios que a veces escucha a los que están en mala. Dios no es un Dios relativo, Dios es un Dios absoluto y un Dios inmutable. Un Dios que en sus momentos nos ha dicho que no temamos. Por lo tanto, nosotros no debemos temer. Y no temer significa que por las mañanas yo agradezco a Dios todo lo que pase. Que al anochecer le agradezco a Dios todo lo que pase. Porque cualquier cosa buena y cualquier cosa mala viene de Él. Y sus propósitos son de bien. Nosotros muchas veces elegimos ser no solamente como esos fariseos, muchas veces también somos como los mercaderes del templo. Nosotros creemos que la iglesia nos pertenece, que el templo nos pertenece y hacemos lo que queremos. Aquí nosotros no tenemos mucho de eso, pero si nosotros vamos a otras congregaciones donde quisiéramos a veces ser como ellos, grandes, muchas personas, pero realmente no es un templo al que Jesús entraría y daría latigazos. Nosotros tenemos que entender que vamos a crecer en la medida que nuestro corazón se incline a buscar la palabra de Dios y vivir una vida santa, una vida diferente, una vida sabiendo que el Dios de los milagros es el Dios también del desierto. Nosotros nos encanta el Dios que nos pone la nube o nos pone la columna de fuego, pero no nos gusta el Dios que pone al faraón a perseguirnos. Y ese Dios sigue siendo el mismo. Ese Dios que abrió el mar rojo es el mismo que hoy te puede conseguir el empleo, que te puede librar de la deuda, que te puede quitar el cáncer, pero también el que puede llevarse a tu mamá, a tu hijo, a tu hermano, a quien sea, porque todo obrará para bien para aquellos que en Él confían. Nosotros tenemos que elegir ser verdaderos cristianos. En este tiempo nosotros tenemos que elegir ser luz en medio de las tinieblas. Nosotros tenemos que elegir ser el sal de la tierra. Nosotros tenemos que elegir amar por encima de lo que nos hagan. Nosotros tenemos que elegir vivir en paz en medio de las tormentas. Nosotros tenemos que elegir ponernos a los pies de Jesús, enjugar sus pies, lavar sus pies, secarlo con lo que tenemos y que Él nos diga después de eso, tu fe te ha salvado, ve en paz. Nosotros necesitamos elegir en este tiempo no ser fariseos.
no ser sepulcros blanqueados. Nosotros necesitamos ser la luz de esperanza para aquellos que se están perdiendo. Nosotros tenemos que elegir lo más difícil porque Él así nos dijo. ¿Qué le dijo a los demás cuando al joven rico? Deja todo lo que tú tengas, véndelo, dalo a los pobres y ven. ¿Cuántas veces Dios no nos ha dicho a nosotros, deja eso y ven? Y sabemos que tenemos que dejarlo. Y sabemos que tenemos que negarnos a nosotros mismos. Y sabemos que nos da trabajo, pero tenemos miedo. Tenemos miedo porque nuestro amor a Dios está supeditado a cómo me siento, a cómo yo quiero que otros vean que me siento. Y no a sentirnos en la paz que sobrepasa todo entendimiento cuando nosotros decidimos confiar y dejar todo en manos de Dios. Hay muchos casos en la palabra en los cuales hay que elegir. Le pusimos el ejemplo del joven rico. La mujer del flujo de sangre tuvo que tomar una decisión. Dijo, Él está ahí, yo voy. Se arriesgó a todo. Pero así nosotros también vemos a José. Cuando José, la mujer de Potifar fue con él, él tuvo que decidir y dijo, me voy. Si él se hubiera quedado ahí, no hubiera tenido problema. Pero él decidió servirle al Dios en quien había creído. El mismo Jesús estuvo muchos momentos de decisión. Cuando estuvo en el desierto, fue 3 veces tentado. Por lo tanto, él tuvo que decidir 3 veces, elegir por dónde se iba. Y en su naturaleza de hombre, esas tentaciones eran reales. Tenía hambre, lo iba a librar de todo lo que iba a pasar y le iba a dar todo el poder. Sin embargo, él eligió seguir el plan que Dios tenía para su vida. Pero así nosotros vemos también a Pedro. Pedro eligió negar a Jesús y decir, no, yo no lo conozco. Nosotros muchas veces en nuestras decisiones, y le dije que son decisiones cotidianas, muchas veces elegimos negar a Jesús. Elegimos dejarlo de lado. Cuando nosotros sabemos que no tenemos que estar tanto tiempo frente a las redes. Cuando nosotros sabemos que tenemos que mostrar una sonrisa para hacer el trabajo. Cuando nosotros sabemos que no podemos poner ese resultado porque no es el que manda. Eso muchas veces conlleva pérdida de trabajo, que nos llamen la atención. Debemos poner en riesgo incluso el logro de nuestros objetivos. Pero cuando nosotros lo hacemos conforme a lo que Dios manda, así es. Y me voy a permitir mencionar una experiencia porque la compartí con Marta hace un tiempo. Yo recuerdo, le dije a Marta, cuando estaba trabajando mi primer artículo, había uno de los revisores que me exigía varias cosas, entre ellos que pusiera más fuentes bibliográficas como resultado de mi investigación. Yo le decía que no, porque realmente esas fueron las que yo encontré como resultado. En un momento que estoy revisando mi artículo, me doy cuenta que de 22 fuentes solamente había enviado la tabla con 21. Y había dentro de las personas de los investigadores que él refería, había un artículo que yo podía entrarlo ahí. Y recuerdo que le comenté a Marta, le dije, mira, yo podría ponerlo, pero si lo hago es incorrecto. Entonces yo prefiero que esté mal, pero hacer las cosas como Dios manda. Y así fue. Yo hice lo que correspondía, completé el artículo, eran 22 con el que a mí me había faltado, no con el que él quería, que me aseguraba que me aprobaran mi artículo. Entonces, muchas decisiones que parecen simples a los ojos de los demás son luchas internas para hacer lo que Dios quiere que nosotros hagamos como hijos de Él. Entonces, en ese momento, para mí, le voy a ser sincera, es una lucha interna, pero
decidí obrar conforme a las promesas de Dios de que Él me iba a respaldar en todo. Gracias a Dios, en ese momento mi artículo después fue publicado sin ningún inconveniente. Y eso hace que nuestra fe se fortalezca. Eso hace que nosotros aprendamos más del Dios que quiere cada día enseñarnos a ser hijos obedientes a través de su palabra. Elegir lo que Dios quiere que nosotros hagamos no es tan fácil. Yo lo estoy diciendo, lo estoy predicando, pero no es tan fácil. Es una lucha constante con el pecado. Es una lucha con nuestro yo. Por eso es que Él dice, niéguese cada uno, tome su cruz y sígame. Nosotros tenemos que morir cada día, porque cada día trae su propio afán. Cada día tenemos una lucha, porque cada día nosotros tenemos que ir formando nuestro carácter al carácter santo de Jesús, que es a quien Dios quiere que nosotros nos parezcamos. En esta mañana yo podría decir muchísimas cosas, pero si hay algo que yo quisiera que quedara en nuestros corazones, es que cuando nosotros elegimos servir a Dios, vivir para Dios, sus promesas, sus bendiciones se hacen mayores en nuestras vidas y nos permite a nosotros ser testigos del amor de Dios y testigos de ese Dios que vive y vendrá por cada uno de nosotros. Concluyo con un pasaje que todos nosotros conocemos. María y Marta. Marta, Marta, afanada y turbada estás. Muchas veces nosotros nos turbamos por todo lo que tenemos que hacer, sobre todo si es para las cosas de la iglesia. Nos creemos que si no lo hago yo no está bien, que debo hacer esto, debo hacer lo otro, y vivimos afanados en las cosas de la iglesia, que están bien, que es correcto. Pero más que afanarnos por las cosas de la iglesia, debemos servir en las cosas de la iglesia. Porque cuando servimos, nosotros no nos cansamos físicamente, sino que nos fortalecemos espiritualmente. Entonces le dice, Marta, Marta, turbada y afanada estás. Pero María ha escogido la mejor parte. Fíjense que Él no le dice que estaba mal lo que estaba haciendo Marta. Él dice que María escogió la mejor parte. Y es estar a los pies de Jesús. Elijamos en nuestra vida estar a los pies de Jesús y sus promesas se van a hacer visibles en nuestras vidas. Elijamos estar a los pies de Jesús, porque solamente a los pies de Jesús podemos levantar nuestra vista para orar y clamar al Dios que nos va a responder cosas grandes y ocultas que no conocemos. Que Dios nos bendiga.